nota, ¿sí? Me han pedido dar las respuestas acá por el chat. ¿Ya? En el número 2 está producción, guión, trasladar la producción hacia los mercados. Este es el número 2, la clave A. En la siguiente pregunta es 1C, 2D, 3A y 4B. Hay otra pregunta también que sigue, que también es de relacionar, ¿no?, números con letras. En la número 2 es la letra C. Acá, miren. Ahí está, este es. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Nos han marcado acá el sueldo. En la siguiente, la clave correcta es privada. Están haciendo una inversión privada. Y sí, el 86% han marcado correcto. Hay un pequeño grupo que se ha equivocado. El traslado de producto de las fábricas a los mercados se realiza ¿en qué etapa? Aquí el 64% ha marcado circulación, pero hay un alto porcentaje que se ha equivocado en distribución. Cuando la distribución habíamos dicho que es la parte donde se retribuye a los factores productivos, o sea, se distribuye la riqueza, la plata, el dinero. Se distribuye al salario del trabajador, a la naturaleza de la renta, a la empresa de las ganancias, del Estado de los impuestos, ¿ves? 27% se ha confundido en esa clave, pero un 64%, o sea, la mayoría, sí ha recordado bien la clase y ha marcado circulación. Y en la última penúltima, la inversión de que las empresas es una de las fases de gran importancia ante el proceso económico. ¿Qué permite dicha fase? Entonces la clave correcta es volver a generar producción, ¿no? Es decir, continuar la producción. Ahí el 78% ha marcado correctamente, o sea, la gran mayoría. Pero hay un grupito pequeño que se ha confundido y ha marcado satisfacer necesidades, comprar bienes o realizar compras, ¿no? Oferta y demanda. Y bueno, otros son ya otras fases. Entonces, tener mucho cuidado para el próximo examen. Todo está acá registrado con estadística. Mira, este formulario es muy, muy interesante, dado que nos da las estadísticas de cada. Mira, en la segunda pregunta ha habido un error mayoritario. El 78% se ha confundido, mira. Este es algo que debemos analizar, cómo la mayoría puede confundirse en este campo, ¿no? Es que había una oración larga que leer y había que ubicarse, ¿no?, en lo que es la circulación y la producción. Esa es la respuesta. Solamente uno ha marcado la clave correcta. 29 se han equivocado, se han ido por la letra C. ¿Ya? La letra C es una redundancia. Si te das cuenta, es una redundancia, ¿no? Porque la primera palabra es producción y la otra oración es producción también. Es producción. Entonces ahí ha habido una confusión, ¿no? Una confusión. Para el próximo examen, entonces estar más atentos a la clase, y aquí están las notas ya, y para poder evitar estos errores. Hoy día vamos a culminar nuestra clase llamada empleo, que es parte del trabajo, ¿no? Es parte del trabajo que hemos venido desarrollando en la última clase. Así que les comparto este material, ¿ya? Y este tema tan importante. Aquí les dejo el blog donde pueden visitar y conocer algunos escritos, algunos documentos, ¿ya? Y si ustedes desean, simplemente entran al blog y ahí escriben: profesor, necesito un tema de economía, quizás necesito sistema bancario. Ya, lo colocamos inmediatamente, ¿eh? Inmediatamente. Profesor, quiero un video sobre este tema. También lo colgamos. Ese blog se mueve según las expectativas de los alumnos. Si los alumnos quieren, el blog puede entrar en funcionamiento. Ya depende de ustedes. Si ustedes me dicen, lo coloco. Porque eso, el blog depende de los visitantes, ¿no? Si no hay visitantes, el blog se queda ahí
estancado. Bien, entonces vamos a entrar ahora al aspecto demográfico del trabajo, es decir, la relación entre población y aspecto laboral. Eso vamos a estudiar hoy día. Así que todos atentos a este tema tan importante. Voy a preguntar y espero que participen todos, ya sea por micro abierto o ya sea a través del chat, como ya lo están haciendo. ¿Ah? Ya, entonces voy a revisar tu caso. Ya voy a revisar tu caso. No te preocupes porque esto es automático. El examen final es automático, muchachos. No es algo que yo califico, sino que se ponen las claves. Como ustedes han visto, todas las claves están correctas. Entonces no puede haber errores. Lo que sí puede haber es que uno mismo se esté confundiendo y esté sacando mal su nota. ¿Ya? Porque las claves están correctas, ustedes han marcado o quizás se han equivocado. Bueno, hay muchas posibilidades, pero el formulario difícil que califique equivocadamente, ¿no? Erróneamente. A eso me refiero. ¿Ya? Pero de todas maneras voy a revisar el caso de una alumna que me está escribiendo por el chat. Ya. Bien, entonces empezamos. Ahí le dejo una estadística un poquito antigua, pero que es también cercana, ¿no? Que es el 2017, donde se contabiliza, según la RENIEC, 34.583.384 habitantes. Según el INEI, antes de la RENIEC teníamos 31.237.385 habitantes. ¿Ya? Y según el censo, 29.381.884. O sea, estas cifras varían debido a que todos los peruanos no están registrados, todos los peruanos no están censados, ¿no? Hay una cantidad de peruanos que han viajado, ¿no? Se han trasladado, están en otro lugar, quizás han muerto. Bueno, hay diferentes posibilidades. Y acá abajito vemos con la relación de género. Mira, acá abajo vemos el caso de los varones, que es 14.931.127 varones, y mujeres 14.450.757. Ahora, esta diferencia entre varón y mujer con el tiempo va a cambiar. Sí, claro, justo a eso iba Jimena. Exacto, Jimena, iba a esa explicación que tú estás comentándome por interno. Sí, con el tiempo esa superioridad en cantidad de los varones va a ir disminuyendo. ¿Por qué disminuye? A ver, ¿alguien sabe por qué disminuye la cantidad de varones en el Perú? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Por qué varía? Porque en nuestro país tenemos una característica, ¿no? Que ya se está modificando poco a poco, ¿no? Donde muchas personas conciben la idea de que las mujeres deben estar principalmente en los quehaceres domésticos, o sea, quedándose en la casa, cuidando a los hijos, atendiendo al marido, haciendo los quehaceres domésticos de la casa, ¿no? Limpieza, lavado, etc. Entonces, eso ha traído la consecuencia de que casi el 30% de niñas en provincias no estudian. Entonces, ahí en provincias, las familias, según estudios, prefieren que el varoncito vaya al colegio y la mujercita se quede en la casa, porque se concibe de que el varón siempre va a tener que trabajar, mientras que la mujercita del hogar se piensa de que ella se va a casar con un partido, un buen partido, ¿no? Alguien que tenga trabajo, ¿no? Y pueda mantener a la familia. Entonces, con ese razonamiento, ¿no? Muchas mujeres se orientan a ese tipo de vida, ¿no? Que es una vida en la cual se destaca la parte de la conocida como ama de casa, madre de familia, ¿ya? En cambio, casi en el 100% de varones, casi, porque también hay un grupo de varones que no trabajan, que viven del trabajo de la pareja, ¿no? También hay un grupo así, pequeño, ¿ya? Pero la mayoría de varones, por la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Y por la vida misma, están buscando trabajo, están trabajando. Y algunos de ellos, como están permanentemente en la calle, entonces
va a haber dificultades, va a haber accidentes, va a haber problemas y se van a ver involucrados en fallecimientos. Por esa razón es que los varones, la cantidad de varones empieza a disminuir y la cantidad de mujeres se mantiene y vamos a ver que las mujeres van a pasar al primer lugar en cantidad en nuestro país, ¿ya? En nuestro país. ¿Listo? Esa sería una explicación más o menos de lo que es la superioridad de presencia femenina a nivel nacional. Ahora, por provincias también va contabilizándose. En el Perú, acá en Lima tenemos más de 9 millones de habitantes. En provincia, mira, en Piura, casi 2 millones en Piura. En La Libertad, también 1.700.000 personas. En Arequipa, mira las ciudades más pobladas del Perú. En Cajamarca, en Junín. Profi, la menos poblada es Madre de Dios. 141.000 personas, ¿no? Moquegua, 174.000. Profe, ¿dónde está esta población? Esta población, ¿dónde se encuentra? A ver, ¿dónde están moqueguanos, tumbesinos, pasqueños, tacneños, huancavelicanos, apurimeños, ayacuchanos, huanuqueños? ¿Dónde están ellos? A ver, están acá en Lima. Estamos acá en Lima, sí. Ya, solamente que algunos hemos nacido acá, pero de padres provincianos, ¿no? Y esto es una causa fundamental. A ver, ¿cuál es la causa principal de tantas personas en Lima? A ver, con la letra C, ¿cómo se llama ese problema nacional? A ver, ¿quién me apoya? Con la letra C. A ver, ¿sí? Escríbelo. Escríbelo por el chat. Muy bien. Abajo, ahí me dan una idea. A ver, otra idea. Con la letra C, donde en una ciudad se encuentran pues las mejores universidades, están los mejores centros de trabajo, están las mejores carreteras, los mejores, bueno, ahí está el poder judicial, el poder legislativo, ejecutivo, y se encuentra casi todo acá en Lima. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Vamos. Muy bien, Chamorro Figueroa, correcto. Es el centralismo limeño. Y los provincianos no se vienen porque quieran hacer turismo acá, no se vienen a Lima para conocer las calles de Lima, el parque de aguas, ¿no? El zoológico, no. La mayoría de provincianos llega a Lima para buscar un trabajo, ¿no? Y también poder sostener con ese trabajo los estudios de sus hijos. Si haces una encuesta, una entrevista a nuestros padres de familia, vas a ver que ellos han pasado por lo que estoy contando, que sus padres han llegado y han buscado trabajo, han buscado un hogar, una casa y se han establecido para que sus hijos, ¿no? O sea, nuestros padres puedan también desarrollar alguna actividad académica o económica. Eso lo podemos constatar con una pequeña encuesta. Sí, todo por el chat nomás, ¿ya? Todo por el chat. Vamos a hacer una encuesta rápida, rapidita. A ver, conteste por el chat de qué provincia es nuestro abuelo paterno y o materno. A ver, escribimos todos por el chat y ahí lo vamos a constatar. Cajamarca, a ver, estoy leyendo, muchachos, rapidito, por favor. Abuelos, paterno, materno, ¿de qué departamento? ¿De qué departamento es? Vamos escribiendo. Junín, ya empezamos ya. 2, siga. Sí, ya empezó Junín. Arequipa, ¿ves? ¿Qué te decía? Sigue. Loreto, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Piura, Arequipa y Cajamarca, ¿ves? De 3 lugares. Ajá, me dicen de un pueblo olvidado, me dicen, un pueblo que no es recordado, llamado San Pedro de Pilas. ¿Sí? ¿En qué departamento es eso? ¿Qué departamento es, Álvarez? Profesor, la verdad, no creo que sí estás acá en Lima, pero mis abuelos sí son de allá y migraron acá a Lima ya. Y
mis papás ya, mis tíos ya son limeños. Y Ya, de parte paterna son de Puno. muy bien, Valeria, excelente tu aporte. Entonces ahí estamos, mira, sigue la lista, me dicen algunos de Piura, ¿no? Otros de Arequipa, de Cusco, entonces ya está comprobado ya. Nuestro origen provinciano, ¿no? Es a orgullo, ¿no? Con orgullo, y se debe a este problema del centralismo, es decir, que todo está concentrado acá en Lima, pues, ¿no? Mejores puestos de trabajo, mejores viviendas, mejores universidades, mejores colegios, todo está acá. El día que esto cambie, las provincias van a empezar a mejorar. Ya no vamos a decir, como hemos señalado objetivamente, que son pueblos olvidados, pueblos relegados, ¿no? Donde se han quedado los abuelitos ahí. Ahora, hoy día, si uno va a esas provincias, mayormente encuentra a los ancianitos que están ahí sobreviviendo, ¿no? Bien, entonces ya con estos aportes hemos completado nuestra parte introductoria, que es acerca de la población peruana. Ahora también un pequeño esquema sobre la tasa de crecimiento poblacional que se reduce sosteniblemente. Sí, mire, el año 40, 61, 70, 90, 2000, 2017, pero si vemos la estadística, se va reduciendo en porcentajes. O sea, no va creciendo aceleradamente, como dicen, sino crece así de manera gradual, poco a poco. A ver, el Perú, a ver, a simple vista, ¿será un país poblado, despoblado o superpoblado? A ver, ¿qué dicen nuestros estudiantes? Utilizando sus conocimientos de geografía poblacional. Ya están respondiendo, me dicen poblado, superpoblado. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, quizás alguien sabe la estadística. Sí, el día de ayer un estudiante colocó una estadística, ¿no? Afirmando de que en el Perú, por cada kilómetro cuadrado, había una cantidad de habitantes, había, por ejemplo, 25. Cuando el promedio de poblaciones a nivel mundial es 50. O sea, si en Perú es 25 por kilómetro cuadrado y el promedio mundial es 50, o sea, para decir que la población está poblada, está normal, y aquí en Perú es 25, entonces, ¿qué debemos afirmar? ¿Poblado, despoblado o superpoblado? Nuevamente explico de nuevo. Según estadísticas, habían informado de que en el Perú tenemos por cada kilómetro cuadrado 25 habitantes. 25 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, divides pues todos los millones de kilómetros que hay en el Perú, lo divides entre la cantidad de habitantes que tenemos. Y el resultado, 25 millones de habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la estadística peruana. Entonces, cuando vas a otro país, vas por ejemplo a Brasil, vas a México, vas a Estados Unidos, te vas a Europa, Asia, y sacas un promedio de todos ellos, van a decir 50 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que allá hay más gente en cada kilómetro cuadrado que en Perú. O sea, hay el doble de personas en esos países. En cambio, en Perú hay la mitad. Si en Brasil hay 50 habitantes por kilómetro cuadrado, en Perú, perdón, en Perú hay 25, lo cual ratifica, refuerza y demuestra la afirmación de que el Perú, por el tamaño territorial, es un país, así, lo voy a escribir, para todos. Sí, ya, es un país despoblado. O sea, la idea que tenemos de que es un país superpoblado, ¿no? Recontrapoblado, es porque estamos aquí recontrametidos acá en Lima.
como no hay sitio, no quieren distribuir las propiedades, no sé por qué, las personas se ven empujadas a construir sus casas en zonas altas, ¿no? En los cerros, lo cual tampoco no es inadecuado, ¿eh? No es inadecuado construir en los cerros, sino lo inadecuado es cómo se construyen las casas. Por ejemplo, en La Molina, en las Casuarinas, en la zona de Charlacayo, las mansiones están en los cerros y nadie se queja. Nadie dice, no, porque vives en el cerro. No, no, nadie se queja. Pero esas casas han sido construidas pues con ingenieros, material el mejor, ¿no? Y ahí está el parque en el cerro, está la piscina, está la mansión, una tremenda casota, ahí grande, todo, ¿no? Sí, pero si vamos a los cerros de Lima, ¿no? Como es en La Victoria, el Agustino, Comas, Villa María, etcétera, etcétera, ahí sí, la gente habla mal, ¿no? Dice, no, ¿por qué se colocan en los cerros? Etcétera. Pero lo peligroso es que se ha construido como se pueda. Ese es el detalle. Pero no es malo vivir en los cerros, no es nada malo, al contrario, ¿no? Buen panorama, ¿no? Etcétera. Bien, entonces sería el detalle que le quería comentar acerca de la población peruana. Estamos considerados como un país despoblado, ¿ya? Por la cantidad de territorio que tenemos y la población que es 31. A ver, ¿cuánto es la población en China? A ver, ¿cuánto es la población en China? ¿Alguien sabe? Ya, apunta. Mil, casi 1.400 millones de habitantes. Y China pues será ¿cuántos? Unos 4 o 5 Perús más o menos. Allá son casi 1.400 millones de habitantes. Acá somos 34 millones y nos estamos quejando. Decimos que es muy grande, es mucha gente, y eso no es cierto. No es cierto. En realidad, la población peruana está mal distribuida. Todos están concentrados en ciudades costeñas como Lima, Arequipa, Trujillo, ¿no? Y eso es el problema de fondo. El problema de fondo es que el Estado no desconcentra a la población, no los distribuye en una política poblacional. No. Todo el mundo somos 7.000 millones de habitantes y China ya casi llega a los 1.400 millones de habitantes. Ya se calcula que al Perú ha llegado casi 1 millón de venezolanos, 1 millón más o menos. De Venezuela han salido casi 4 a 5 millones de venezolanos. Y acá en Perú también en la década del 90 salieron 4 millones también. Claro, ¿no? Imagínate que salten 1.400 millones de personas. Ya, sí, ahí está un poco de humor en la clase. Sí, dice este humor que me han compartido, dice el profesor, dicen que si todos los chinos saltan, se hace un terremoto. Es una bromita que están compartiendo para amenizar la clase. Muy bien, gracias por el chiste. Bien, continuamos. Mira, ahora, en el Perú, el incremento poblacional considerable según la INEI. O sea, el INEI cree, la entidad oficial del Estado peruano, cree que hay un incremento poblacional. Afirma eso. Ellos con estadísticas dicen que sí, hay un incremento poblacional. Y plantean, en base a esa idea de que hay bastante gente en el Perú, plantea que eso es un problema para los gobiernos de turno. ¿Cuál es ese problema? Que la población se viene incrementando en el Perú, ¿ya? Mira cómo están explicando el asunto, y no es cualquier instituto, cualquier institución, es la vanguardia, es la cabeza del sistema de estadística nacional. Está conformado por el Banco Central de Reserva, el INEI, está conformado por todas las entidades del Estado, ¿no? Todas las entidades tienen su oficina de estadística, pero la que dirige todo es el INEI. ¿Ya? Ahora la pregunta es, profe, si es el INEI, no creo que se equivoquen, profe, estamos en superpoblación. No, el INEI lo que pasa es que tiene algunos funcionarios que tienen una ideología que está al costado. Esta es la ideología que voy a explicar ahorita, mira. Atiende, mira.
Entonces, en base a ese razonamiento de que hay mucha gente y que es un problema para los gobiernos, entonces se deduce de que el Perú es pobre porque hay muchos habitantes. Así deduce, así razona la gente. Y esto, señorita joven, es una falacia. Esto es un argumento falso. Echarle la culpa a los pobres de que nuestro país no se desarrolle, eso ya es un cuentazo que vienen difundiendo desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Como dice, el pobre es pobre porque quiere. Así es la frase, ¿no? Nosotros sabemos que eso también es falso. Es falso eso. ¿Ya? ¿Quién quiere ser pobre? A ver, ¿qué persona dice yo quiero ser pobre? Yo quiero ser miserable, yo quiero tener eso. Nadie dice eso. Simplemente que la situación en la cual vivimos, donde hay muchas injusticias, mucha exclusión, discriminación, va generando pues personas que no pueden tener acceso a la educación, al trabajo, ¿no? A la salud, al deporte. ¿Ves? Tú te vas a Europa y allá es diferente. Ya los países, el Estado con la empresa privada trabajan juntos los dos. La empresa privada ve sus ganancias, sus ingresos y el Estado ve, complementa todo lo que hace el privado, ¿no? El Estado, si el privado no llega a una provincia, el Estado llega a esa provincia con hospitales, con colegios, ¿no? Por ejemplo, Finlandia. A ver, en Finlandia, que es campeón mundial en educación, a ver, ahí, ¿quién dirige todo? ¿La empresa privada o el Estado? ¿Quién dirige el sistema educativo finlandés? ¿Los privados o el Estado finlandés? Muy bien, ya están las respuestas. Muy bien, Marjorie. Muy bien, Marjorie, sí. Gracias, Medrano. Muy bien. Así es, Ato Navarro. Es el Estado, muchachos. El Estado finlandés garantiza un sistema educativo para todos, sin exclusión, discriminación ni nada por el estilo. Y es considerado el sistema educativo más avanzado del mundo. ¿Ya? Entonces ahí vemos un ejemplo de este tema, ¿ya? Bien, entonces, ahora sí tenemos que llegar a la solución, según este razonamiento. Dice que la solución al problema no es desarrollar la economía, no es crear empresas, no es crear oportunidades, no es educar mejor a la gente, no es formar eh, empresarios, ¿no? Sino el problema es control poblacional. O sea, evitar que las parejas tengan más hijos. Hacer que las parejas, si es posible, no tengan hijos, ¿no? Pero eso es totalmente perjudicial, porque si a un país tú le privas, ¿no? Le limitas su mano de obra, entonces su economía se va a ver afectada, porque no va a encontrar trabajadores, no va a haber trabajadores para que ingresen a las fábricas, a las chacras, a los establos, a los centros de producción, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, China tiene la política poblacional más famosa del mundo, ¿no? Donde primero, ¿qué dijeron? Primero dijeron, las parejas solamente van a tener un hijo, y ese hijo, sus gastos lo paga el Estado, educación, salud, deporte, todo. Pero si las parejas tienen otro hijo, que estaba prohibido, ¿no? 2 hijos, ese otro hijo va a ser subvencionado, pagado sus gastos por los padres. O sea, los padres van a tener que buscar dinero como sea para pagar al Estado los gastos de ese segundo hijo. Eso fue hasta la década del 80-90. Pero como la economía china se ha desarrollado, ha crecido y hay ingresos enormes, ahora el Estado chino ha dado la norma de que ya no solamente un hijo, ahora ha dado la norma 2 hijos. ¿Ya? Así, exactamente, ha dado la norma de que las parejas tengan máximo 2 hijos. Y empezó normal. Ahí nadie está desesperado, jalándose los pelos. Ay, tantos somos, tanta gente, qué pena, qué odio tengo a las madres que se embarazan, esas pobrecitas. 2, 3, 4 hijos, la odio, tengo cólera. No hay ese razonamiento allá en China, en Europa menos, acá sí, acá en Perú sí.
Acá mucha gente se molesta, se incomoda cuando ve mujeres que tienen pues 1, 2, 3, 4 hijos y le echan la culpa a los pobres de esa situación, cuando en realidad es una situación desfavorable que se origina por la falta del desarrollo económico, la falta de desarrollo industrial, laboral, etcétera. Bien, bueno, finalmente todo este razonamiento que es poblacional y laboral se origina en el siglo XVIII. Sí, en el siglo XVIII y es elaborado por el personaje que está en pantalla. Es el famoso, apunta, Tomás Malthus. Robert Thomas Malthus es el ideólogo, el economista liberal, amigo de Adam Smith, David Ricardo, etcétera, etcétera, el cual va a argumentar estas ideas que he explicado, donde dice que la población al crecer va a generar problemas, porque los recursos son escasos. O sea, al haber escasez, los recursos no alcanzan, entonces cuando hay mucha gente, esa gente se queda sin recursos y se vuelve peligrosa. ¿En qué sentido? Se vuelven delincuentes, se vuelven rebeldes, nacen ahí los bravos, ¿no? Los que van a luchar contra el Estado para buscar una equidad. Entonces eso no es conveniente. Entonces él recomienda 3 medidas para disminuir la población. 1, más guerras. El Estado debe promover guerras por todos lados. Y en esas guerras debe disminuir la población. Claro, pero ¿qué población disminuye? A ver, ¿la población de origen millonario o la población de origen humilde? ¿Qué población se ve afectada cuando va a las guerras? Para ser más claro, la población que va a la guerra, a ver, ahí están los militares en la guerra, en el campo de batalla, a ver, ¿quién va a entregar su vida en el campo de batalla? ¿Las tropas o los oficiales? Muy bien, ya están las respuestas ya. Muy bien, están respondiendo que son las tropas conformadas por gente humilde. Y así es el razonamiento de Thomas Malthus. Hacer que la gente más humilde en realidad sea la que empiece a morir. También está la segunda idea. Primero son las guerras. Segundo son las enfermedades. Él es el que plantea la idea de que va a haber más enfermedades, ¿no? Como la tuberculosis, la difteria, la viruela, el sarampión, la TBC, hoy día el COVID, etcétera, ¿no? Ya sabemos que en estas enfermedades la mayoría que muere son gente humilde, gente pobre. Y tercero es los desastres naturales. Sí, porque ya sabes que donde hay maremoto, donde hay terremoto, donde hay inundación, la zona más afectada es la zona donde está la gente humilde, porque ahí se ha construido de manera rústica, de manera sencilla, de manera como se pueda, ¿no? Como se pueda. En cambio, hay otros lugares que han sido construidos por ingenieros, ¿no? Por maquinaria antisísmica, anti-tsunami, anti-inundación, anti-sequía. Tienen edificios de ese tipo y eso es difícil que se afecte. Sí, es el enfoque neomalthusiano, un enfoque muy interesante de conocer por su carácter antipopular. Todavía no he cambiado, pero sí he puesto enfoque malthusiano. ¿Se lee eso, Altamirano? Jimena, ¿se lee el enfoque malthusiano que he puesto ahorita? Ya, ahora ya no está, ya. ¿Se lee? Muy bien. Ya, seguimos. Y ahí está, mire. A esto me refiero. A esto es lo que me estoy refiriendo, mire. La realidad del Perú no es que haya mucha gente. La realidad del Perú es que hay una mala distribución de la riqueza. La riqueza se concentra en algunos lugares del Perú, como por ejemplo el que está a la derecha, perdón, a la izquierda y ves a una zona muy adinerada, con muchos recursos, ¿no? Y bastantes inversiones, ¿ya? Y al costado ves una zona, pues, que ha sido ocupada por gente muy humilde, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay recursos para construir algo más adecuado, ¿no? Sí, entonces ahí está el problema central. ¿Cuál es ese problema central, profesor? Es
la forma de propiedad que exista en el Perú. Y lo que existe es una propiedad privada que está favoreciendo fundamentalmente a quienes, a este sector, y desfavorece a este otro. ¿Ya? Entonces hay que subrayar ahí lo siguiente, ¿no? Genera una total inequidad, una desigualdad en la distribución de la riqueza nacional. ¿Sí? ¿Ya? Entonces se trata de la causa verdadera de la pobreza en el Perú. Entonces no es que el pobre quiera la pobreza, no es que el pobre por tener más hijos es más pobre, eso es totalmente inadecuado, ¿no? Lo razonable es que a mayor cantidad de hijos, mayor mano de obra, mayor producción, mayor trabajo, y eso en cualquier sociedad moderna es bienvenido. Por ejemplo, Canadá ahorita, Canadá, en estos momentos, de hace como 20 años, está pidiendo mano de obra calificada. O sea, ellos sufren la ausencia poblacional más radical del mundo. La ausencia de gente, no tienen gente, ¿no? Todos los jóvenes canadienses, ¿no? Los pocos que hay, se van de Canadá, se van a Estados Unidos, a Europa, a seguir estudios, a trabajar en esos lugares. Entonces se quedan los viejitos en Canadá, los mayores, ¿no? Entonces Canadá hace un llamado mundial a todos los profesionales, vengan a Canadá, le damos casa, comida, bebida, le damos trabajo y el mejor salario. Y así se van. Yo tenía una vecina que había ingresado a la uni y es ingeniera química, muy destacada ella, muy estudiosa. Ni bien terminó su carrera, empezó a trabajar y a los pocos años, oye, se fue a Canadá. Se fue ya, nos dejó ahí en el barrio, ya, ni más la vimos a la señorita. Hoy día ya una señora, ¿no? También mi prima, también es una destacada enfermera, con su esposo, ¿no? Un ingeniero, también vieron el anuncio de Canadá, todas las posibilidades, todo, ¡pum!, se fueron a Canadá. ¿Ves? Entonces, en algunos lugares el problema es grave, grave, de ausencia poblacional. En nuestro país no es tan grave, ¿no? Lo que es grave en nuestro país es que hay una mala distribución de la riqueza. Un poquito de peruanos se llevan casi todo y la gran mayoría se queda casi en nada, ¿no? Solamente para sobrevivir, ya ni siquiera para comprar una casa. Hay que subirnos a los cerros para invadir, para conseguir un terreno, para conseguir un lugar y ahí construir una casita para que nazcan los hijos, ¿sí? Sí, y acá hay una frase que dice lo siguiente, voy a leer la frase de un compañero, hay más privilegios a los ricos, ¿m? Y a la gente del campo lo dejan de lado. O sea, la gente agrícola, ganadera, están abandonados. Mira Huánuco. Si alguien del salón conoce Huánuco, sabe que los agricultores prácticamente sobreviven en el Huánuco, y eso que es la mejor producción de papa a nivel nacional. Y para remate, compramos papa de Holanda. Cuando la papa peruana debería ser comprada principalmente en departamentos peruanos como Huánuco a la cabeza. ¿Ves? Entonces todo es política de Estado también, ¿no? Toda esta situación de desigualdad se refuerza por medidas que toma el gobierno de turno. Bien, seguimos. Y aquí está una de las fotos más famosas del Perú a nivel mundial. ¿Cómo se llama esta foto? Tiene su nombre, ¿ah? Tiene su nombre esta foto. A ver, se llama el Muro de la Vergüenza, que queda en la zona de fronteriza entre Villa María del Triunfo y las Casuarinas en Surco, ¿no? Ahí está. Esa es la diferencia. O sea que para este lado, mire, acá tenemos, en este lado tenemos pues la gente más humilde del Perú. Acá, toda esta zona, sin agua, sin desagüe, sin carreteras, nada. Y para este lado tenemos pues las zonas más adineradas del Perú, que es las Casuarinas, mansiones. Acá arriba no se ve, ¿no? Acá abajo están.
Ahí están las mansiones, piscinas, ¿no? Toda una serie de construcciones muy lujosas, quizás las más caras del Perú, ¿ya? Entonces, este sí es una de las pruebas de cómo se mal distribuye la riqueza de un país tan rico como el Perú. Uh-huh. Ajá, exactamente. Surco también es una zona exclusiva, igual que las casuarinas, ¿no? Así, mansiones, casas grandes, unas casas de casi una cuadra, media cuadra de tamaño. Es como irte también a Chaclacayo, y en Chaclacayo, para el lado del cerro, ahí ves también unas mansiones, colegios gigantes, enormes, de la Iglesia Católica. Te vas para el lado del río, ahí está la gente pobre, viviendo al lado del río, en casas pequeñas, ¿no? Y al lado de su casa pasa el río. Y si el río crece, ya estamos asustados porque puede haber una inundación, etcétera, etcétera. Ya, ahora voy a entrar ya a la parte donde describo la población total. ¿Quiénes son la población total en economía? Simplemente, profe, es todos los habitantes de un país, todos, sin excepción, ¿ya? Acá no se diferencia a ninguna persona. Todos son considerados habitantes. O sea, no consideran el aspecto económico, si es pobre, clase media o millonario. Todos son contabilizados, según estadísticas, como la población peruana. Requisito, estar dentro del territorio nacional y siempre desarrollando o no, puedes estar trabajando o no trabajando. Por ejemplo, nuestros estudiantes todavía no trabajan en el campo laboral, están trabajando en el campo académico, atendiendo su clase, participando, haciendo sus trabajos. Ahora termina la clase, se van a hacer sus domiciliarias, ¿no? Van a hacer su pasado de esquema del resumen en su cuaderno. Es un trabajo académico. Pero una vez que termine la universidad, ahí se van a incorporar al aparato productivo, así como millones de peruanos, ¿ya? Y esta cantidad de habitantes totales, según el INEI, es 33.035.304 habitantes para el año 2021. Por si acaso, estas cifras varían cada día. Cada día nacen una cantidad de nuevos peruanitos en las maternidades a nivel nacional. ¿Ya? Entonces es un referente, es esa cantidad del INEI. ¿Ya? Entonces no olvidarse, ¿eh? Esta es la cantidad de peruanos que somos en la actualidad. Ahora, la población que está en edad de trabajar, estas se conceptualiza como el conjunto de personas aptas. ¿Qué significa aptas? Que están capacitadas, pueden hacerlo, ¿no? Tienen la fuerza, tienen la preparación para trabajar, ¿no? Una persona que no es apta para trabajar sería ya un ancianito de 80, 90 años o un niño de 8 años, no puede trabajar él. Aunque en la realidad sí sucede. En la realidad sí encontramos niños que están trabajando de 8, 10 años, vendiendo caramelos, haciendo acrobacias en la pista. Ahí en la pista, ahí encontramos a los niños que están haciendo acrobacias, ¿no? Están así con sus bracitos levantando su cuerpito, ¿no? Están saltando, corriendo, etcétera, etcétera. ¿Ves? Sí. Pero las aptas, teóricamente, son los adultos, los jóvenes y adultos. ¿Ya? Siempre para realizar una función productiva, por ejemplo, entrar en una fábrica para producir ropa, para producir cuadernos, para producir vidrio, metales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, según la estadística, según las normas internacionales, la población en edad de trabajar empieza a los 14 años hasta los 65. ¿Ya? Pero repito que esto no se cumple en el Perú. Vas a ver niños de 10 años vendiendo caramelos, limpiando autos, ¿no? Haciendo acrobacias, limpiando zapatos. Así vas a encontrar miles de niños en el Perú. Uf, cantidad en todos lados, ¿eh? En todos lados. ¿Ya?
Ahora, la población en edad de trabajar, que es la PET, este es San Marcos, ¿ah? Se subdivide en dos rubros, en dos estratos. Uno, la población económicamente activa. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que ya deben trabajar ya. ¿Por qué, profesor? Porque ya tienen la edad, tienen la necesidad de trabajar, ¿ya? Se llama población económicamente activa. Profe, subrayelo. Muy bien, ahí está, mire. PEA, esta ahí se ha metido ahí. Es PEA. La famosa PEA, vamos a estudiar hoy día, ¿sí? Y ahí también está la no PEA, es decir, la población económicamente inactiva. Profe, ¿por qué no lo dice inactiva? Porque no trabaja. No trabaja en una empresa, no trabaja en una fábrica, no trabaja en una institución, pero siempre la persona está realizando alguna actividad. Por ejemplo, los niños estudian, los ancianos están ahí en su casa limpiando la sala, ¿no? Barriendo el jardín de la casa. Entonces sí están haciendo algo. Las amas de casa que son discriminadas por esta estadística, por esta clase, ahí acá hay una discriminación a la ama de casa. No le consideran como parte de la PEA, cuando las amas de casa trabajan hasta más que el marido, porque el marido trabaja 8 horas, ¿no? De ahí regresa a su casa, bueno, se va a las 7, a las 8 empieza, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya a las 4 está saliendo de su trabajo. Llega a las 5 a su casa y ahí ya no quiere hacer nada ya. En cambio, la esposa, la mujer de la casa, ella trabaja desde que se levanta, que es las 6 de la mañana, para alistar todas las cosas de la cocina, ¿no? Del hogar y preparar los alimentos, ¿no? En la tarde ver lo del lavado de la ropa, en la noche la cena, hoy todo el día trabajando. Sin embargo, el Estado no le reconoce como dentro de la PEA, sino le reconoce dentro de la PEI, población económicamente no activa, inactiva, sí. Y eso definitivamente que es una injusticia. Ah, muy bien. Acá Jimena me comenta de que hay casos donde hay padres que trabajan en horas excesivas y tienen uno o dos trabajos ya. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué una persona necesita trabajar tantas horas y en tantos lugares, ¿no? En tantos oficios? Porque el salario no alcanza. Ese salario que nos pagan en un solo lugar no alcanza, así que tenemos que buscar un segundo trabajo. Sí, un segundo trabajo, y entonces ahí la persona, el trabajador, puede conseguir un poco de dinero más para los gastos familiares, que siempre son altos. Acá en Perú tenemos esa característica que pagamos casi el doble de los precios que hay en Bolivia, Ecuador, etcétera. Si tú vas a Bolivia en este momento, con la plata que gastas en un día para comer, viajar, etcétera, imagínate que gastas 20 soles acá en Perú, aunque es muy poquito, ¿no? Pasajes, comida, bebidas, cena, allá, no, es 25, ya. 25 soles al día, lo mínimo, ya. Vamos a Bolivia, en todo el día, igual, pasajes, comida, bebida, cena, 15 soles. 15 soles. ¿Qué, profe, así? Así es. Así el costo de vida en Bolivia es más bajo. Igual en Ecuador también. El balón de gas acá en Lima cuesta 35, 40 soles. Allá en Bolivia cuesta 12 soles. En Ecuador, 13 soles. ¿Ves? Todavía más caro cuesta acá en Perú, 41 soles todavía. Imagínate. ¿Ya? Entonces así se va a dar la población económicamente inactiva. Y ahora sí, nos vamos a lo que es la PEA. Vamos a detallar la PEA así de manera muy precisa. La PEA, según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, comprende entre los 14 y 65 años. Ahí están capaces para trabajar a esa edad.
Esto lo establece, como repito, la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo. Y todo esto en función pues, a una relación internacional con estos organismos de Naciones Unidas, en la cual el Perú pues, acata, obedece lo que se dice a nivel internacional. 3. La PEA, o sea, los que trabajan, ¿ya? Los que están en condición de trabajar, ellos son el 40% de la población peruana, o sea que es muy poquito. Mínimo debería ser 60%, mínimo, ¿no? Pero es 40%, lo cual es una cifra muy, muy, muy pequeña en el Perú. Se subdivide en 3 capas: los adecuadamente empleados, los subempleados y los más bravos, los desempleados. Empezamos con la primera. Adecuadamente empleado, profe. ¿Qué significa ser adecuadamente empleado? A ver, voy a consultar por acá. A ver, Altamirano Jimena, dígame qué carrera va a seguir usted, señorita, si no es indiscreción. A ver. No se escucha. Ya, si no se preocupe. Y así voy a preguntar a todos, alistarse todos para conocer este dato que es muy interesante. ¿Ya? Entonces, ya estamos comunicándonos por acá. Contabilidad. Gracias. A ver, Fernández Lizano. ¿Qué especialidad, señorita? Química farmacéutica. Cuyubamba, Peláez. ¿Qué especialidad? Administración. A ver, Salazar Palomino. A ver, Salazar Palomino. Vamos. Salazar Palomino. A ver, ¿qué me dice? Bien. Anestesiología. Muy bien, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Dale a tu tía, por favor. A tu tía, dale. ¿Ya? Balbín Bernal. A ver, ¿qué me dice? Medicina, correcto. Ya. Entonces, mire, acá, según los ejemplos que hemos recibido de los compañeros, mire, población adecuadamente empleada significa que has estudiado, por ejemplo, química farmacéutica y no vas a trabajar pues en otro lugar haciendo zapatos, lo cual no es malo tampoco, o vendiendo pues, a ver, ¿qué se puede vender? Pantalones en la calle, ¿no? O atendiendo un restaurante. No. Adecuadamente empleado significa que si has estudiado química farmacéutica, debes trabajar en la industria química y farmacéutica. Debes trabajar en una empresa, quizás una botica, una farmacia, como especialista en la composición de las medicinas. Y si has estudiado administración, vas a estudiar administración y has terminado la carrera, tienes que ubicarte dentro del campo que has estudiado. Si eres anestesióloga, tienes que estar al lado del cirujano, ahí en el hospital, ¿no? Tratando una operación determinada. Si eres doctora o doctor, ¿ya? Tienes que estar ahí pues, en una clínica, en un consultorio, en un hospital. Ese es adecuadamente empleado, que trabajas en tu especialidad, algo que te gusta hacer, porque la vocación no es algo obligatorio, no es algo que nos obliguen, es algo que nos nace, nos gusta, nos apasiona, nos atrae. Por eso nos desvivimos estudiando para ser los mejores en los campos profesionales que he mencionado, por ejemplo. Entonces, adecuadamente empleado es aquella persona que trabaja permanentemente en aquello que ha estudiado y
se contabiliza menos de 35 horas a la semana. O sea, un médico, por ejemplo, un médico trabaja desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el hospital. De ahí se retira. O sea, trabaja casi 5 horas, ¿no? Sí, pero el médico, como tiene muchos gastos, y ese salario no le alcanza, muchos médicos a partir de la 1 almuerzan hasta las 2 y llegan a las 3 a la clínica. 3, 4, 5, 6, 7. 4 horas en la clínica, otro salario. Van 2 salarios, ¿ah? Y algunos médicos que conozco, ya cuyos gastos ya son más grandes, ellos ponen un consultorio en su casa y atienden desde las 7, 8, 9, 10 hasta 11 de la noche atienden. Y como son algunos buenos médicos, oye, los pacientes hacen cola, esperan ahí. ¿Ya? Entonces, este es un caso que se está haciendo común en el Perú, como me ha señalado la compañera. Acá me había puesto un comentario, Jimena. Sí, gracias Jimena por tu comentario. Sí, es que ese es el detalle, ¿ya? Y segundo, sus ingresos de estos trabajadores son por encima del salario, por encima del salario mínimo referencial. O sea que ellos ganan como mínimo 1.000. O sea, están ganando 2.000, 3.000, 4.000. Así. Sus salarios no son bajos de los adecuadamente empleados, ¿ah? Sí. Claro, muy bien. Esa es una buena observación de Marjorie, que me dice que los médicos no son bien pagados en Perú. Pero un médico está empezando en el hospital, si no me equivoco, con algo de 3.000 soles mensual. Sí, 3.000 soles mensual. Luego, en la medida que vaya desarrollándose en su carrera, va subiendo, 4.000, ¿no? 5.000. Claro, comparando con otros países, eso es poquito, ¿no? Por ejemplo, si un médico peruano viaja a Brasil y consigue trabajo en Brasil, le van a pagar 5 veces más. 5 veces más en Brasil. En Estados Unidos ya pues 10 veces más, ¿no? En Europa ya 15 veces más. Entonces, sí, los salarios acá en Perú son bajos. Como repito, los médicos que tienen gastos fuertes porque tienen que acceder pues a libros caros, ¿no? Etcétera, etcétera. Instrumental caro, ¿no? Entonces tienen que tener altos ingresos. Y quizás cuando empiezan tienen que iniciar pues, con 3 trabajos a veces 3 trabajos. A veces, no son todos. Ya, entonces este se llama adecuadamente empleado. A ver, si es un abogado, ¿dónde debería trabajar el abogado? A ver, ¿en qué lugar? Para ser llamado adecuadamente empleado. ¿Cómo se llama ese lugar donde trabaja el abogado? 1, puede ser el Poder Judicial, puede ser la Fiscalía, puede ser el estudio de abogados. O sea que hay muchas posibilidades para el abogado. Igual un profesor puede trabajar para el Estado, para una institución privada. Igual las enfermeras, las obstetrices pueden trabajar para una clínica o para un hospital. Ahora, la cuestión es cómo entrar al Estado, porque ese es un problema fuerte en el Perú, ¿no? Sí, mayormente hay mucha corrupción y te piden mucho dinero para ingresar al Estado, mucho dinero. He visto cómo mucha gente se colocaba pagando 3.000, 4.000 soles, un carro le llevaron para que lo coloquen como nombrado en el Estado. Ahora, los subempleados, estos sufren porque trabajan en lo que no les gusta, ¿sí? Y trabajan poco tiempo encima. Sí, están perjudicados. Los contratan una semana, le llaman 2 días, a la siguiente semana 3 días, la siguiente semana ya no lo llaman, la otra semana 1 día, así para. ¿Sí? Y por lo tanto, sus ingresos son bajos, mira. Sí, trabajan en lo que no estudian. Por ejemplo, estas señoritas de la pantalla, imaginemos que ellas han estudiado obstetricia, pero como no consiguen trabajo y les han llamado a un taller, han tenido que asistir por necesidad.
Y de hecho en el rostro se nota que no están muy alegres, que digamos, ¿no? Sí, no muy alegres. Así es. Ah, y su salario es bajo encima. Su salario es bajo, no puede satisfacer sus necesidades. Sí, hay subempleo por horas, menos de 35 horas semanales. Y subempleo por ingreso, menos del ingreso mínimo referencial, o sea, ganan menos de 930 soles. O sea, un subempleado recibe 900 soles, 850, 800, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, sí sería. Ahora, eso no es lo más grave, ¿eh? Lo más grave son los desempleados. Los desempleados es el sector más grave del Perú. ¿Por qué? Porque no consiguen trabajo. Ellos están gastando en alimentos, alojamiento, transporte, medicina, etcétera, pero no tienen ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a pasar que van a constituirse en una carga para la familia, ¿no? La familia, por ejemplo, los hermanos, el papá, la esposa van a tener que financiar sus gastos. Entonces es una persona que no trabaja, mayor de 14 años generalmente, no tienen trabajo y los buscan activamente. Están buscando, van con su folder. A ver, ¿qué documento llevan ellos en la mano? ¿Cómo se llama ese papel donde está toda su vida laboral, académica, sus experiencias, las recomendaciones? Muy bien, gracias Javier. Llevan su currículum vitae. El currículum vitae es una especie de biografía, Alejandro, como dices, una especie de biografía donde le das a conocer toda tu experiencia para ver si el empresario le convence, ¿no? Si le convence, ve tu currículum y le convence, ¿sabes lo que hace? Te llama a una entrevista. Y en la entrevista te pregunta muchas cosas. Por ejemplo, te dice, la primera pregunta es, ¿cuánto quieres ganar? Entonces, si tú le dices que tú quieres ganar, pues, un salario digno, que es 2.000 soles, ¿qué te responde el empresario? Luego te llamamos. ¿Qué significa luego te llamamos? A ver, prende tu micro nomás con confianza, prende nomás el micro, participa, todo es calificado, ¿ah? Exacto, así es Javier. Es que nunca lo van a llamar. Su currículum es desaparecido ya. No quieren saber nada con él. ¿Por qué? Porque es una persona que sabe sus derechos, sabe lo que debe ganar. Y un empresario peruano no está dispuesto a pagar. Más aún, si es que ha venido mano de obra más barata que la peruana. Sí, que es la mano de obra colombiana, venezolana, ¿no? Que es, por ejemplo, conozco un caso donde los peruanos en esa empresa le pagaban 1.500. Llegó un grupo de venezolanos y empezaron a pagar 800 a los venezolanos. Y el dueño se ahorraba pues casi la mitad del salario. Y poco a poco fue desplazando a algunos peruanos y entraron venezolanos que tienen el mismo derecho a trabajar. Pues, ¿no? Eso no estamos cuestionando, solamente la actitud del empresario de ver lo que más le conviene, ¿no? Sí, así sería el desempleado. ¿Eh? Son cesantes también con experiencia. A ver, ¿qué es un cesante? ¿Es un joven o anciano? Mayormente son ancianos que han terminado su trabajo ya, se han jubilado, ¿ya? Y estos jubilados se les llama también cesantes, tienen mucha experiencia, mucha experiencia. En cambio, los aspirantes son novatos, son nuevecitos, todavía no saben qué hacer, cómo trabajar. Necesitan trabajo también. Eufemísticamente le llaman el ejército de reserva laboral. Ejército de reserva laboral. Ya, esta es la población económicamente inactiva, más conocida como PEI. No PEA, ¿ya? PENA también le llaman PENA, población económicamente no activa. Ahí están. Los menores de 14 años, menores. Los mayores de 65 años. Los jóvenes y adultos que no buscan empleo. A ver,
¿quiénes son los que no buscan empleo? Ajá, no buscan empleo. A ver, ¿quiénes son ellos? A ver, dime, el que está en pantalla, ¿quién es ese joven? A ver, ¿cómo lo puedes? Si tengo una biblioteca, ¿este joven a qué se dedica? No hay mantenidos acá. Son los estudiantes, Jimena. Contrólate, Jimena. Sí, ahí está, los estudiantes, los escolares, los universitarios y los preuniversitarios. Sí, ellos son los que están en la NOPEA, NOPEA. O sea, pero mínimo 14 años. ¿Ya? Creo que aquí en el salón hay varios NOPEA, NOPEA, ¿no? Me imagino, creo, ¿no? Si alguien de 13 años, quizás. Entonces, no, acá ya no hay de 13 años ya, porque este es cuarto de secundaria. Entonces, eufemísticamente a la NOPEA le llaman Ejército Industrial de Reserva, EIR, ¿ya? Sí, EIR. Ahí está, también están los jubilados, los rentistas, amas de casa, ahí están las amas de casa, están los militares, los discapacitados, los sacerdotes, etcétera. Ellos son NOPEA. O sea que ellos no trabajan, pero sí reciben un salario, cuya función de estos soldados es cuidar la soberanía nacional. Estos personajes tampoco trabajan, pero también reciben un salario del Estado peruano. ¿Sí? El Estado peruano a la Iglesia Católica le paga sus salarios a todo su personal, masculino y femenino. También, los oficiales y suboficiales, Javier. Sí, así es, Keili. Dime, te escucho, Keili. Dime. Ya, mira, en nuestro país, como te dije hace un momento, la cantidad de adecuadamente empleados es reducida, ¿ya? Es reducida. Lo que ha aumentado es los subempleados, ¿ya? Personas que son contratadas solamente un tiempito, luego los despiden y luego los contratan, ¿para qué? Para que no acumule tiempo. Cuando acumulas tiempo, te ganas el derecho de que te pongan en planilla, ¿ya? Y también lo que se ha difundido mucho, lo que ha aparecido en enormes cantidades son los desempleados por pandemia. Cuando han cerrado muchas fábricas, muchas empresas han cerrado, pero de los tres, el que tenemos en cantidades muy altas son los subempleados. Pero repito, en pandemia los desempleados han crecido, han aumentado. Ahora, eso ha tratado de ser solucionado cuando el gobierno peruano le deriva mucha plata a la empresa privada para que no cierre, para que no deje de pagar a sus empleados. ¿Eso cómo se llama? Reactiva Perú. ¿Y sabes cuánta plata han gastado ahí? A ver, agárrate de tu asiento, ¿ah? 60.000 millones de soles del Estado peruano se ha destinado porcentualmente, ¿no? A todas las empresas peruanas, las más grandes, medianas y algunas chiquitas. Dice que préstamo. Nosotros sabemos que ese préstamo, en la historia de estos préstamos, que en realidad es un subsidio, nadie devuelve. Es algo que, bueno, los grandes no devuelven, los chiquitos quizás, a esos chiquitos siempre lo tienen presionado. Si es un negocio pequeño, la SUNAT le cae, ¿no? Le están fiscalizando, pero si es grande, ahí tienen miedo, ¿no? Fiscalizarle. Sí, entonces ese sería más el comentario a esa pregunta, ¿no? Los subempleados históricamente son los que han tenido pues mayor presencia, porque es difícil estar desempleado, no se puede estar desempleado mucho tiempo, tienes que buscar cualquier trabajo, cualquiera, desde el más sencillo hasta el más complejo, cualquiera, ¿ya? Sí, la iglesia se le cubre sus salarios con plata del Estado peruano. Bien, y ahora corresponde un pequeño video para ya avanzar, aunque ya tenemos poco tiempo ya, hoy no hay tiempo ya. Sí, el tiempo ya se nos ganó.
nos ganó el tiempo. Ahora terminamos con esto. Conflictos laborales, sí. En sociedades donde hay mucha desigualdad, mucha inequidad, mucha injusticia, surgen estos conflictos que se dan entre trabajadores y empleadores. ¿Cuál es la causa principal de esto? Intereses contrapuestos, intereses antagónicos, contrarios, diferentes. ¿Entre quiénes? Los trabajadores, ¿ya? ¿Qué reclaman? ¿Qué reclaman los trabajadores? Mejores salarios. ¿Qué más? Mejores niveles de vida. ¿Qué más? Condiciones de trabajo favorables, higiénicas, seguras, ¿ya? Sí. Mientras que los empresarios, ¿ellos qué reclaman? Los empresarios exigen, quieren desesperadamente, uno, incrementar sus ganancias. Dos, seguir acumulando mayor capital. ¿Y cómo logran eso? Disminuyendo los salarios de los trabajadores. Así lo logran. Sí, por eso surge un enfrentamiento entre ambos grupos. Mira, obreros reclamando salarios dignos y la familia de los dueños de las empresas viviendo pues en el lujo y el derroche total. Y ahí es donde se van a enfrentar. Uy, la lucha es fuerte y es histórica, ¿no? El empresario tiene ahí todo el apoyo, tanto de la iglesia, la Fuerza Armada, la policía y todas las riquezas, ¿no? Mientras que los pobres tienen solamente una fortaleza, su unidad, su compañerismo, ¿no? Sí, y encima contamina la naturaleza, lo dejan todo destruido, en sequía, y así la clase trabajadora sale adelante. ¿Qué buscan los empresarios? A ver, ¿cuál es su objetivo de ellos? El primero es incrementar sus ganancias. El segundo es hacer que los trabajadores estén más tiempo en la fábrica, aumentar la jornada laboral de 10 horas, 12 horas, ¿sí? Congelar el salario, que nunca aumente el salario, que se mantenga así. Más bien difundir en la población que es mucha plata, como dijo hace poco un personaje de la política peruana, dijo, no, 930 es mucho dinero en el Perú, mucha plata es, sí. Hoy día va a ser congresista en el nuevo congreso que se va a inaugurar el 28 de julio. Sí, reducir el salario real, despedir mucha gente y el lockout. Lockout significa que los empresarios van a cerrar sus fábricas para no cumplir con los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son esos derechos? Sus salarios, su derecho al trabajo, sus aguinaldos, su jubilación. Entonces la empresa se declara en quiebra. Lockout significa huelga de empresarios. Declarar la fábrica en quiebra para no hacer gastos, los gastos legales, que son gastos de los trabajadores, ¿no? Sí. Sí, este domingo creo que es el debate técnico, me parece. El debate técnico, de equipos técnicos de los candidatos. ¿Ya fue? ¿Alguien está al tanto de ese tema? ¿Ya? Este domingo, ¿verdad? Muy bien. Entonces los trabajadores se organizan y salen a la lucha, un paro de 24 horas para que cumpla con nuestro salario. Una huelga indefinida, que puede ser huelga de brazos caídos o huelga de hambre, que es peligrosísima. Y el boicot. Boicot significa denunciar a la empresa todos los males que está haciendo y evitar que la población consuma esos productos de la empresa. Y sabotaje ya es destrucción de la maquinaria, destrucción del local, ¿no? Perjudicar a la empresa en cuanto a las materias primas, ¿no? Así es. Y la más brava es la toma del local, que significa que los obreros se apropian del local como una medida de lucha, para que el empresario les solucione su pliego de reclamos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a actualizar nuestra intranet. Todos actualicen, por favor, su intranet. Actualizamos. ¿Sí? Porque esto se corta. Y nos vamos donde dice exámenes online. Y de ahí vamos a segundo bimestre. Y ahí vamos al primer temático. A ver, confirmen si se abre el temático, por favor. Confirmen. A ver, ¿se abre? Uy,
sale vencido, dice. Qué raro. Así, ¿no? Sale vencido. A ver, vamos a ver. Ah, es la fecha, pues la fecha es... Ya está, actualizar. A ver, ahora. Ahora, ¿qué me dicen? A ver, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces le dejo estos minutitos para que trabaje con calma, ¿no? Pero no, y resuelva las preguntas. Bien, éxitos a todos. A ver, deben tener la cámara prendida para dar el examen. Muy bien, Salazar. Todos prendidos, la cámara Navarro, muy bien.